Hola, en este video vamos a ver la definición de los tipos de involución en haces de rectas y también vamos a ver una de sus propiedades. Vamos a considerar un haz en involución con los pares conjugados a', bb' y cc', L cualquier recta que no pase por el vértice O' del haz, y entonces consideramos sus intersecciones con ese haz como a', sus intersecciones con el par de rectas a minúscula prima, y así bb' y cc'. Y entonces si esa involución de puntos, de hilera de puntos, es una involución hiperbólica, entonces decimos que el haz está en involución hiperbólica. O bien, si es una involución elíptica, decimos que el haz está en involución elíptica. La pregunta sería, quizás si yo tengo un haz en involución, voy a trazar solamente 4 rectas nada más para ejemplificar, y trazo una recta L y trazo una recta L' que corte al haz, es decir, ninguna de ellas pasa por su vértice, digamos este es O. La pregunta es si quizás la hilera de estos puntos en involución nos da elíptica y si la otra hilera nos puede dar hiperbólica. De esa forma nuestra definición no sería consistente. Pero vamos a ver que eso no puede ser. Supongamos que en L la involución es hiperbólica y en L' es elíptica. Voy a volver a hacer otro dibujo pequeño aquí. Esto, digamos, es L', esta, digamos, es L y aquí está el punto O. Y no es difícil demostrar que si yo tomo dos pares conjugados en L, digamos P y P', si yo coloco P aquí y P' de este lado y el otro par que tomo es Q y Q', entonces Q y Q', este segmento formado por Q y Q', tiene que estar completamente contenido en P', o bien puede verse también, lo voy a dibujar aquí, de la siguiente forma. Si aquí tengo a P y a P', entonces Q y Q', este segmento debe ser completamente ajeno al segmento formado por P y P'. Eso se puede demostrar usando el centro de la involución. Voy a bajar esto un poco. Ahora quiero ver cómo es la razón cruzada de P, P', Q y Q'. ¿Qué signo tiene? Para ver esto, recuerda que esta razón cruzada es igual a P, Q sobre Q', entre P, Q' sobre Q', P'. Si nos fijamos en este caso, observa que Q está dentro del segmento P', entonces esto tiene que ser positivo, pero lo mismo ocurre con Q', también está dentro del segmento P', entonces esto también tiene que ser positivo. Si fuera el otro caso, tanto Q como Q' están afuera del segmento P'. Eso quiere decir que ambos cocientes tienen signo negativo. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, estos cocientes son del mismo signo. Así concluimos que esta razón cruzada tiene que ser mayor que 0. Voy a olvidar por un momento el segundo caso, pero lo que sigue es lo mismo para cualquiera de los dos casos. Lo que voy a hacer es trazar las rectas PO y entonces aquí tengo un punto, vamos a llamarle P1, trazo la recta P'O y aquí tenemos un punto P1', vamos a decir. Luego trazo la recta QO y aquí tenemos un punto Q1 y Q'O me da un punto Q1'. Sin embargo, recuerda que la razón cruzada de estos 4 puntos es la misma razón cruzada que la de estas 4 rectas. Y así, cuando lo estiro hacia la recta L', tiene que ser la misma razón cruzada de esos 4 puntos correspondientes. Es decir, esta razón cruzada va a ser igual a la razón cruzada de P1, que es su correspondiente de P, P1', Q1, Q1'. Y esta razón cruzada es igual a P1, Q1 sobre Q1, P1', sobre P1,
Q1' sobre Q1' P1'. Entonces este cociente tiene que ser mayor que 0. Eso lo que nos dice es que cada uno de estos cocientes tiene el mismo signo. Si ambos son positivos, quiere decir que tanto Q1 como Q1' tienen que estar dentro del segmento P1, P1'. Si ambos fueran negativos, entonces Q1 y Q1' tienen que vivir afuera del segmento P1, P1'. Pero eso no puede suceder en una involución elíptica, porque en una involución elíptica, siempre que tomemos pares conjugados, los segmentos formados por esos pares conjugados van a tener intersección no vacía. O sea, los puedo dibujar de esta forma. Sin embargo, nunca va a estar contenido uno dentro del otro segmento. Así que siempre tenemos un punto dentro del segmento P', P' y uno afuera. Por lo tanto, la razón cruzada formada por dos pares conjugados va a ser negativa y aquí estamos encontrando una que es positiva. Eso es una contradicción. Por lo tanto, en L' también tiene que ser una involución hiperbólica. Puedo hacer análogo si pienso que en L es elíptica y en L' es hiperbólica. Hacemos completamente lo mismo. Entonces, nuestra definición de tipos de haces en involución es consistente. Ahora vamos a probar que cualquier haz en involución tiene un par de rectas conjugadas que son perpendiculares entre sí. Y si tiene más de un par, todos los pares conjugados van a ser perpendiculares entre sí y estamos hablando de una involución elíptica. Para lo primero, vamos a trazar una circunferencia que pase por P y vamos a nombrar a los puntos de intersección de la circunferencia con las rectas, como A con la recta A' con la recta A', B con la recta B', B' con la recta B', C con la recta C y C' con la recta C'. Con el resultado de la clase anterior, si nos fijamos en la recta A', la recta B', B' y la recta C', C' deben de ser concurrentes. Al punto de concurrencia vamos a llamarle O'. Voy a escribir como O el centro de la circunferencia que pasa por P y vamos a trazar la recta O', y esa recta va a cortar a nuestra circunferencia en dos puntos diametralmente opuestos, vamos a decir D y D'. Aquí una observación, el punto O' y O podrían ser el mismo punto. En ese caso tomamos cualquier diámetro de la circunferencia para tener estos puntos D y D'. Con esto voy a trazar las rectas PD' y la recta PD. Lo que quiero demostrar es que esas dos rectas también son un par conjugado en la involución que tenemos con el haz. Observa que estas dos rectas ya son perpendiculares entre sí porque D' es un diámetro. También voy a trazar una recta L que corte a este haz y voy a denotar por A1' al punto de intersección entre PA' con esa recta y así nos vamos denotando. Entonces tengo estos puntos y vamos a decir que tengo a D1 y a D1'. Lo que yo sé es que estos tres pares de puntos, los rojos, el par de puntos anaranjados y el par de puntos verdes, sí están en una involución. Lo que quiero demostrar es que D1 y D1' también son pares en esa involución. Así ya demostraríamos que las rectas rosas son pares conjugados. Para determinar una involución solamente necesito dos pares conjugados. Entonces, el par de puntos anaranjados y el par de puntos rojos ya determinan la involución, en donde C1 y C1' son pares. Y digamos que el par de D1 es el punto D1 bi'prima, que por el momento no sé si es D1', es lo que me gustaría demostrar. Como estamos suponiendo que este es su conjugado, entonces si yo me fijo en la razón cruzada de los puntos A1, B1, C1, D1, debe ser la misma que la razón cruzada de sus correspondientes, que serían A1', B1', C1' y D1 bi'prima. Por otro lado, esta razón cruzada
es la misma que si yo me fijo en la razón cruzada del as formado por esas rectas. Estoy tomando esta recta roja, la recta anaranjada, esta recta verde y esta recta rosa. Además, observa que las rectas punteadas y la recta azul son secantes de la circunferencia que pasan por el punto O'. En razón cruzada, nosotros vimos un resultado que nos decía que cuando teníamos 4 secantes que pasaban por un punto O', si nos fijábamos en la razón cruzada del as formado por un punto en la circunferencia con los puntos A, B, C y D, debía de ser la misma razón cruzada si ahora nos fijábamos en el as con sus puntos correspondientes de las secantes correspondientes. Es decir, el punto correspondiente de A sería A', que viven en la misma secante. El punto correspondiente de B sería B', que vive en la misma secante. El punto correspondiente de C, S', que también vive en la misma secante. Y el punto correspondiente de D sería D'. Con esto vamos a tener que esta razón cruzada debe de ser igual a esta razón cruzada. Pero entonces si me fijo en las intersecciones de estas rectas con la recta L, voy a tener que esa razón cruzada debe de ser la misma razón cruzada que la de los puntos A1', B1', C1' y D1'. De esta forma tenemos que esta razón cruzada es la misma que esta razón cruzada. Y ya tenemos 3 puntos iguales, A1', B1', C1'. Por lo tanto, D1' y D1' tienen que ser el mismo punto. Así que mi dibujo está mal y este punto debería de estar exactamente ahí. De esta forma, mis rectas rosas es un par conjugado de la involución y por lo tanto es el par que estaba buscando que sean perpendiculares. Para ver la segunda parte, si además de las rectas rosas supones también, por ejemplo, que las rectas rojas son perpendiculares, eso quiere decir que A' también debe de ser un diámetro. Y si tomas cualquier otro par de rectas C', recuerda que las rectas que unen a D', a con A' y la recta C', deben de ser concurrentes por el resultado que vimos la clase anterior. Pero ya sabemos que A' y D' son diámetros, entonces su punto de intersección es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, CS' también debe de pasar por O. Eso querría decir que CS' es un diámetro de esa circunferencia. Y esas rectas verdes fueron cualquier par conjugado de la involución. Así ya demostramos que cualquier par tiene que ser perpendiculares entre sí. Con esto terminamos esta clase.